Y sí, como si fuera un rockstar, el doctor López-Gatell tuvo su paseo de despedida. ¿Por qué deje el cargo? No. Le cantaron, lo festejaron, porque ya no dará conferencias de prensa todos los días. Humildemente, doctor. Ahí están las imágenes. Buenas noches. No se va el doctor López-Gatell, sigue siendo el subsecretario, sigue estando al frente de la estrategia del gobierno mexicano para enfrentar la pandemia del coronavirus. No se va, al menos esta noche. El mariachi, el pastel, las flores son porque termina o suspende las conferencias de prensa de la noche. Vamos a escuchar en unos momentos lo que dijo y a recordar episodios centrales de lo que ha sido su gestión al frente de la estrategia nacional para enfrentar la pandemia de COVID-19. Pero antes obtuvimos más información sobre el extraño robo de los 7.114.500 balas de diversos calibres a la empresa Industrias Tecnos. 7 millones de balas. Y nadie sabía nada. De su investigación, de su reporteo, Miriam Moreno destaca 9 puntos con los que cerramos la semana. 1. El C5 de Guanajuato recibió la alarma de la desaparición de los 2 tractocamiones de Industrias Tecnos 4 horas después del robo. 2. La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato nunca fue notificada de que por su territorio pasaría ese cargamento. 3. La Guardia Nacional tampoco conocía del traslado de la carga. 4. Hasta ahora se sabe que los únicos que monitoreaban la carga eran el Ejército y la empresa de seguridad Cuerpos Auxiliares del Estado de México. Información confirmada hasta donde se puede confirmar esta noche, pero es información muy sólida. La investigación, tanto de las autoridades federales como de las estatales, se perfila no solo a los cárteles de la droga, no solo ellos habrían robado, los cárteles que operan en Guanajuato habían robado estos 2 vehículos, sino también se perfila hacia quienes tenían conocimiento del contenido de la carga. Estos son los otros puntos. 5. Se investiga la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como el de Santa Rosa de Lima. 6. Pero se ha fortalecido la investigación sobre una posible participación de militares y de empleados de la misma empresa Industrias Tecnos. 7. En sus declaraciones, los efectivos de seguridad privada de la empresa CUSAEM aseguraron que desconocían el contenido de la carga y solo llevaban para protegerla 2 armas cortas y una larga. Esta irregularidad también es parte de la investigación. 8. Por la coordinación de los asaltantes para cometer el atraco, se ha fortalecido la hipótesis de que fue un asalto planeado por personajes que conocían el valor de la carga. 9. Se verifica que la empresa Industrias Tecnos y su personal hayan cumplido con todos los protocolos para el traslado de los cartuchos y que el cargamento haya salido completo de la empresa. Es la información que tenemos hasta el momento. Difícil pensar que se desconociera, que quienes robaron estos cartuchos desconocieran qué es lo que se estaban robando. Fue una operación muy bien planeada, tanto es así que kilómetros más adelante, donde robaron estos 2 tráilers, quitaron las cajas, los cambiaron por nuevos tractocamiones, y muy efectiva, porque hasta este momento no se sabe nada de dónde están esas balas, que no necesariamente son todas para uso deportivo, como se ha dicho. Se les puede adaptar y se pueden usar para otros fines. Esta es la información con la que se cuenta hasta el momento. Anoche informamos cambiando de tema, que la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de
los famosos, las figuras de la televisión, los influencers que difundieron mensajes a favor del Partido Verde durante la veda electoral. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las sanciones? Hoy hablamos con la Fiscalía Electoral y esto es lo que le podría pasar a estas personas por haber abusado, por haber sacado una ventaja indebida, y vamos a ver si además lo hicieron cobrando como se debe o cobraron quién sabe cómo. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sigue trabajando en la investigación de los espontáneos seguidores del Partido Verde Ecologista de México, quienes interrumpieron la veda electoral el pasado 6 de junio. Fuentes de la Fiscalía Electoral confirmaron a Imagen Noticias que los agentes ministeriales continúan recopilando las evidencias del caso, los videos publicados en redes por los influencers y el guión que usaron para grabar los mensajes, entre otras pruebas. Aseguraron que los involucrados pueden tener una pena de 50 a 100 días de salarios mínimos como multa, es decir, de 7,000 hasta 14,000 pesos, y de 6 meses a 3 años de prisión. Por su parte, el INE compartió las posibles sanciones que recibirían los influencers y agencias involucradas en los mensajes espontáneos a favor del Partido Verde. A las personas físicas, es decir, a los actores, actrices e influencers, se les podría dar una amonestación pública o hasta una multa de 2,000 días de salario mínimo general, es decir, unos 283,400 pesos. A las personas morales, en este caso a las agencias de publicidad involucradas en la contratación de los influencers, se les impondría una multa de hasta 100,000 días de salario mínimo, unos 14 millones de pesos. Mientras que al Partido Verde le correspondería pagar una multa de 10,000 días de salario mínimo, equivalente a 1,417,000 pesos, y una reducción de hasta el 50% de su financiamiento. El partido incluso podría perder su registro. La peda no se paga sola. El partido incluso podría perder su registro o perder la mitad del financiamiento que le corresponde. Y nos han preguntado, y quizá con razón, que por qué hemos dado tanta relevancia a este tema a lo largo de la semana. En primer lugar, por la respuesta que hemos obtenido en las redes sociales, en los comentarios. Es un tema que pensamos le ha interesado a la gente. ¿Y por qué? Porque el domingo compitieron en México 8 partidos. Los 8 pueden ser criticables, compitieron 9, perdón. Los 9 pueden ser criticables por distintas razones, pero solo uno, el Partido Verde, aprovechó un periodo en el que los otros 8 dejaron de hacer propaganda para tomar una ventaja. Y no es la primera vez que lo hacen. Esta fue una decisión de quién, de una casa productora que convenció a famosos, a estrellas de la televisión, a influencers, para que salieran a hablar bien del Partido Verde, o por repetición, por secuencia, porque no es la primera vez que ocurre, es ya una decisión, es una práctica común de los dirigentes del Partido Verde, que quizá volvieron a pensar que la sanción por esto iba a ser una cantidad de dinero no muy relevante y nada más. Parece que en esta ocasión, por lo que dice la Fiscalía General de la República, por lo que dicen las autoridades electorales, esto no quedará impune, como ha quedado impune en otras ocasiones. Esta tarde, al terminar la visita del presidente López Obrador en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio subió esto a sus redes sociales, una foto con el presidente iba en su camioneta y escribió: en su gira de trabajo, tuve el privilegio de saludar al mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador, quien como siempre nos regaló una sonrisa para el pueblo de Guerrero. Ahí está Félix Salgado, muy contento y celebrando a su manera lo que es una victoria que se veía muy difícil, recordarán, cuando fue acusado de delitos sexuales graves, una victoria que se veía en entredicho cuando perdió la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, pero bueno, termina la semana, su hija va a ser gobernadora, él regresa al Senado y ahí está, contento al lado del presidente López Obrador. El INE concluyó los cómputos distritales de la elección del 6 de junio para diputados, solo para diputados. Después de los conteos, las actas se modificaron un poco. La Cámara de Diputados va a quedar así.
el PT. Ahí está Morena, Verde, PT, luego los que va a tener Morena, los que va a tener el Partido Verde. Sumarían estos tres partidos, si es que van juntos, cuando voten, habrían ganado 186 distritos. Los partidos que formaron la alianza Va por México, el PAN, el PRI y el PRD, ahí están los números, tendrían 107 y Movimiento Ciudadano 7. Los resultados, la composición de Cámara de Diputados por distritos ganados. Vamos a ver ahora cómo se asignan los diputados plurinominales. También terminó el cómputo de actas en San Luis Potosí, ahí en la elección de gobernador. Se confirmó la victoria de Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde y del PT. En los números finales, el señor Gallardo obtuvo 440,000 votos contra 386,000 del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Octavio Pedrosa. Esto es pues más del 6% de diferencia, poco más de 50,000 votos. Hace la tarde, Imagen Noticias habló con Ricardo Gallardo, quien aseguró que no tiene hoy conocimiento de que haya investigación en su contra por algún delito y pidió, así dijo, ya ganador, que se terminen los montajes y las guerras sucias en su contra. Tomás Herón está prófugo de la justicia, que fue ese funcionario quien hizo ese gran montaje en el 2015. Y bueno, ese montaje que nos quitó de momento un poco el sueño, pero nunca nos dejamos de parar. Y hoy, bueno, la diferencia es que él está prófugo, nosotros estamos ganando San Luis Potosí, estamos defendiendo al pueblo de San Luis Potosí, y hoy también pedimos el cese ya a las campañas negras. Y en efecto, hace 5 años estaba en la cárcel. A partir de dentro de algunas semanas será el gobernador de San Luis Potosí, el señor Ricardo Gallardo. Anoche, otro asesinato. Anoche fue asesinado el alcalde de Zapotlán de Juárez, esto en Hidalgo, señor Manuel Aguilar García. Llegaron hombres con armas, lo atacaron afuera de su casa en la localidad de Acayuca, esto en la zona metropolitana de Pachuca. De acuerdo con las primeras investigaciones, llegaron personas armadas en una moto, fueron directamente contra el alcalde, le dispararon. El alcalde, por cierto, del partido Movimiento Ciudadano, fue llevado a un hospital, murió pocos minutos después. Así lo despidieron hoy sus familiares, amigos, compañeros de partido en el velorio. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo dice pues lo que dicen todas las autoridades después de estos hechos, que ya busca a los responsables. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y vamos a ver este caso que está provocando controversia en Hidalgo. Una doctora murió cuando estaba detenida en las celdas de la Policía Municipal de Progreso de Obregón. Sus familiares acusan que murió por abuso policíaco, pero las autoridades tienen otra versión. Por favor, estoy pidiendo de favor. Debes de atender con la señorita, por favor. No, yo la ayudé. Señorita, de favor. Este fue el momento de la detención de la doctora Beatriz Hernández Ruiz. Horas después, falleció. De acuerdo con su familia, murió por abuso policial, dentro de las celdas de la Comandancia de la Policía Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. Estamos buscando pues la forma realmente de que esto se aclare por medio de la ley. Nosotros pues no somos quien para buscar alguna otra forma, pero sí tenemos pues confianza en que el sistema de justicia esta vez no nos va a fallar y que no va a ser un feminicidio más que quede impune. Sin embargo, el gobierno municipal de Progreso de Obregón aseguró que la doctora se encontraba intoxicada por alguna sustancia. Esto lo determinó la médico legista. De acuerdo con el municipio, como no pudieron controlarla por su estado, tuvo que ser llevada a una celda. Todo en presencia de su padre, con quien también discutía. Minutos más tarde, la doctora se habría colgado con un pedazo de tela dentro de la celda donde estaba. A pesar de esta versión del gobierno municipal, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo detuvo esta mañana a 7 policías municipales por presunto feminicidio. Para el gobierno municipal, estas detenciones son ilegales, pues sus policías solo iban a declarar como testigos. Además, acusaron que el gobierno estatal desarmó a toda su corporación.
La doctora Beatriz tenía 29 años. El miércoles por la tarde tuvo un accidente automovilístico en Progreso de Obregón. Las versiones entre lo que dice la autoridad municipal y lo que dicen sus familiares y presuntos testigos son muy distintas. Esta chica busca a los heridos, ¿no? A las personas afectadas. Les pregunta cómo se encuentran, cómo están, si se sienten bien o no. Entonces ella hace por ver por ellos. Pero llega la policía, llega tarde, como les digo, pues va con toda la violencia que les caracteriza a atrapar a esta chica. De acuerdo con familiares de la joven, ella se encontraba en buen estado de salud antes de ingresar a los separos, por lo que acusaron a los policías como los presuntos responsables de la muerte de la doctora Beatriz. Betty no murió. Mataron. A Betty la mataron. Por eso queremos justicia. Queremos justicia para Betty. Justicia para Betty. Justicia. Y Ciro, ese ha sido el grito en Hidalgo, justicia para la doctora Beatriz. En medio de la controversia, para los próximos días los médicos están convocando a marchas para exigir justicia por la doctora Beatriz. El domingo residentes van a marchar en Pachuca, Hidalgo. Y recordarás que se cumple un año del asesinato de Alexander Martínez Gómez, el joven futbolista de 16 años baleado por la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Chandler, como le decían los familiares y amigos, no alcanzó a debutar en una cancha profesional como sí lo lograron sus compañeros. En lugar de eso, su tumba fue arreglada por sus padres, por sus hermanos, como un campo de fútbol. A un año de su asesinato, solo uno de los 5 policías está procesado, mientras que los otros 4 siguen uniformados y armados. Humberto Paget entrevistó a la madre de Chandler y esto fue lo que le dijo. Pues la verdad no ha habido justicia. Es un caso que nosotros estamos esperando un año entero, esperando que haya una verdad y una justicia, porque la verdad nosotros hemos pedido, hemos exigido la responsabilidad también de los otros 4 policías y no hemos tenido ni una respuesta. Por parte de la Fiscalía solamente pusieron a un policía, que es el que está actualmente imputado, y nada más. Y ese policía aún no ha sido juzgado tampoco. Mire, pues, le voy a explicar tan fácil. Hay un compañero de mi hijo llamado Emilio, que él está jugando ya en México, en la sub-17. Ahí podría estar mi hijo. Bueno, y antes de ver lo que pasó con el doctor López-Gatell, hoy se anunció de manera oficial, nosotros lo informamos anoche, pero hoy se anunció de manera oficial el cierre de la unidad temporal COVID-19 en el centro Banamex, poniente de la Ciudad de México. Se hizo un reconocimiento a los directivos, al personal. Esta unidad recibió durante más de 13 meses a 9,000 pacientes, de los cuales 95% fueron dados de alta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció al sector privado, en especial al Grupo Slim, a la Fundación Slim, a la Fundación CIE, por el apoyo para salir adelante en aquellos días no tan lejanos, aquellos días en que todo era oscuridad en torno de la pandemia. Aquí se atendió a ricos y se atendió a quien no tenía recursos económicos, sin cobrarle absolutamente nada por la atención de la salud. Aquí se mostró que la división, el clasismo, el racismo no llevan a ningún lado. Aquí se mostró que la atención es única. Aquí se mostró el alma de los habitantes de la Ciudad de México. Y tiene toda la razón la jefa de gobierno en esta historia, la del centro Banamex, el hospital Banamex, como en muchos otros momentos, la participación conjunta de la sociedad, del sector público, del sector privado, dieron extraordinarios resultados.
en hospitales privados, en hospitales públicos, en centros de atención, en los kioscos que puso el gobierno de la ciudad para que la gente se pudiera hacer pruebas cuando no era fácil hacerse pruebas. Hay muchas historias, muchas historias de éxito en esta pandemia durísima que vivió México. Esta es solo una de ellas y, como dice la jefa de gobierno, aquí nadie habló de clasismo ni de racismo, sino de doctores de calidad, de equipos, de suministros. Y ahí están los resultados. Vamos a ver cómo está la vacunación, el promedio diario. Ahí va, por arriba del 500,000, ya nos acostumbramos a ver un promedio semanal por arriba del 1,000,000. Buenas noticias, buenas noticias. Bueno, vamos a ver esta cifra. Hoy es un día relevante porque hoy terminaron las conferencias de prensa diarias y terminan con este número. Hoy la Secretaría de Salud acepta, reconoce que en las últimas 24 horas murieron 243 mexicanos por COVID. ¿Cuántos son 243 mexicanos? Son muchísimos, muchísimos. Son los números que nos llenaban de zozobra en abril, por ahí estábamos. Son muchos, son muy pocos comparados a los casi 2,000 que se vivieron en algunos momentos de diciembre, de enero, pero nos quedamos con ese dato y con el reconocimiento de la autoridad de que hay casi 230,000 mexicanos muertos. Si sumamos a esos 229,000 los 33,000 que ya contó el INEGI, el doctor López-Gatell termina sus conferencias con más de 263,000 mexicanos muertos por COVID, reconocidos por la autoridad. Hoy terminó, hoy se dio por terminada la conferencia de prensa que todos los días ofreció el doctor López-Gatell de lunes a sábado. El doctor Gatell y autoridades de la Secretaría de Salud. Las conferencias comenzaron hace mucho tiempo, al principio de la pandemia. Fue en esas conferencias en donde el doctor López-Gatell hablaba de pronósticos sobre el virus, donde hablaba sobre aplanar la curva, quedarse en casa, debatía con los medios. El doctor López-Gatell. Concluimos que no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Quédate en casa. Quédate en casa. Ese es el mensaje. 6,000 personas o hasta 7,000 u 8,000 personas podrían perder la vida. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Por dolorosas que son las muertes, todas, independientemente del número, hay una parte que no es evitable en términos médicos. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra, les gusta ponerlo. Esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Entre el 6 y el 8 de mayo, estamos llegando a aquí. Posteriormente empezaremos a descender, es decir, el número de casos que se presenten al día siguiente será menor de los que se presentaron el día previo. Otra difamación fue que yo prometí que el 8 de mayo íbamos a llegar al pico máximo y que se iba a acabar la epidemia. Jamás dije eso. Lo explico porque usted es de Grupo Imagen y sé que Grupo Imagen está con mucha inquietud al respecto. Ya no me dio tiempo. De Grupo Imagen se los dijimos, pregunten, aquí para eso hacemos esta conferencia de prensa. Bienvenidos. Por cierto, esa información que le pedía Miriam Moreno, reportera de Grupo Imagen, tenía que ver con los protocolos de COFEPRIS para autorizar la vacuna Sputnik. Esa información nunca nos las dieron. Pese a que el doctor López-Gatell decía, pregunten, nosotros les damos la información. En fin, fue un ejercicio muy notable en cuanto a su regularidad, a su asiduidad, muy cuestionable en cuanto a la información que se dio ahí y muy lamentable respecto a ciertos pronósticos que hizo el doctor López-Gatell, que sí dijo en un momento que íbamos a alcanzar un punto
el punto más alto de esta crisis, allá a principios de mayo del año pasado. Sí dijo, aunque no lo dijo en estas conferencias, también que en el peor escenario morirían 60,000 mexicanos. En fin, vamos a regresar al tema del doctor López-Gatell al terminar el programa, pero en esta última conferencia, la, por cierto, número 450, un informe sobre lo que el gobierno federal hizo para atender la pandemia, la reconversión de los hospitales que se dio en momentos con más casos y los contratos que se tienen con distintas farmacéuticas para adquirir vacunas. Aquí López-Gatell también dijo que el final de estas conferencias no es, obviamente, no es el final de la pandemia en México. Hoy, 11 de junio de 2021, solamente estamos cerrando este ciclo de comunicación, pero de ninguna manera el trabajo de manejo, de control, de reducción de riesgos, de comunicación de riesgos y, por supuesto, de vacunación que continúan. Pero es muy importante que quede claro que no estamos declarando el final de la epidemia, que estamos conscientes que tenemos varias entidades federativas, concretamente 5, que tienen una actividad epidémica muy sustancial. Y aquí tenemos las cifras de las últimas 24 horas. India a la cabeza con 3.197, Brasil con 2.216 y Estados Unidos bajó de lo que tenía, que ahora son 387. Vamos a ver el global, las muertes de coronavirus en el mundo a nivel global. 3.773.000, ahí tenemos las cifras de la India, México, Brasil y Estados Unidos, que se acerca a los 600.000. Chile, porque mañana Santiago, la capital, que tiene más de 7 millones de habitantes, va a regresar al confinamiento total. Chile no ha logrado contener la pandemia a pesar de que la mayoría de la población ya cuenta con por lo menos una dosis de la vacuna. La situación hospitalaria en la capital es crítica, con el 98% de ocupación de camas en terapia intensiva. Y a principio de año, cuando comenzaban las vacunaciones, Chile fue el ejemplo. Se decía, los chilenos están haciendo bien las cosas, están vacunando más que nadie en América Latina, pero bueno, allá están viviendo el invierno, son los meses del invierno, pero... Y fue un poco la confianza que hicieron por las vacunas. Pues como sea, algo no les funcionó a los chilenos. Bueno, vamos a regresar al tema del doctor López-Gatell al final del programa, pero antes, el gobierno mexicano vendió el avión presidencial, no el que no tiene ni Obama, es el avión viejito, el llamado Benito Juárez. Fue vendido en unos $3 millones, 65 millones de pesos, en una subasta que organizó el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Este avión Benito Juárez fue comprado en 1987, cuando era presidente Miguel de la Madrid. Lo usaron los presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pues era el avión de la era neoliberal. Dejó de utilizarse en 2015 para dar paso al avión que no tenía ni Obama, que no ha podido vender, que el gobierno no ha podido vender y que actualmente está en Victorville, California. Por cierto, en la subasta de hoy se vendieron otros 2 aviones, un helicóptero y, según se informó, se consiguieron 125 millones de pesos. Amnistía Internacional denunció que Estados Unidos y México están regresando a miles de niños no acompañados a sus países de origen sin otorgarles protección en el camino de regreso y tampoco permitirles solicitar asilo. De acuerdo con la organización, el gobierno de Biden envía de vuelta a los niños mexicanos en cuestión de horas. También señala que México hace lo mismo con los menores que provienen de Centroamérica. El informe señala que desde el inicio de la administración Biden, más de 50,000 niños no acompañados han cruzado la frontera y si son de origen mexicano, son expulsados de inmediato sin permitirles solicitar asilo. Y una juez federal de Washington sentenció a 2 años 6 meses en prisión a Jessica Johanna Oseguera, la hija de Nemesio Oseguera, mejor conocida como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Jessica Johanna Oseguera lleva 16 meses detenida y la juez tomó en cuenta ese tiempo como parte de la sentencia, por lo que podría quedar libre el próximo año. Ella se declaró culpable en marzo por manejar operaciones financieras relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, y la semana termina con una buena noticia, con una noticia alentadora en términos económicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en mayo se recuperaron
casi 40,000 empleos formales, casi prácticamente 40,000 empleos formales, la cifra más alta para un mayo desde 2014. Que recordar, en todo el año pasado se perdieron 647,000, casi 648,000 empleos por la pandemia. En lo que va del año se ha recuperado poco más de la mitad. Y según el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay 20 millones de puestos de trabajo registrados ante el Seguro Social, poco a poquito, pero ahí va la recuperación de los empleos, la recuperación de la economía. Tiene razón el doctor López-Gatell al afirmar que la cantidad de información sobre la pandemia del COVID en México ya no amerita una conferencia de prensa todos los días, y ojalá no la merite nunca más. El doctor se va con una dura crítica que le hacen los especialistas, pero al parecer se va convencido de que el tiempo, la historia, lo absolverá. Será difícil que eso ocurra, porque más allá de ciertas decisiones estratégicas bien tomadas y de la razonable buena marcha que lleva la vacunación, su trabajo al frente de la pandemia se medirá a partir de un punto, el de los mexicanos muertos. En las cifras oficiales son más de 260,000 y sabemos que hay cálculos que elevan ese número al doble o más allá del doble. ¿Tenían que morir tantos mexicanos? ¿Por qué murieron tantos mexicanos? Un muerto, uno, era demasiado. Más de 250,000 son muy difíciles de justificar y es muy probable que con el correr de los días sea todavía más difícil. Difícil, pues, pensar esta noche que el tiempo jugará a favor del doctor López-Gatell. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Ánimo!